Ana, otro nuevo capítulo de Satori, ¿cómo estás? Bien, súper emocionada. Cada capítulo nos genera de verdad como un querer profundizar más, un emocionarnos más acerca de Satori y obviamente un conectarnos con nuestra comunidad, porque finalmente sabemos que así como nosotras vivimos cada episodio de la manera como lo vivimos, sabemos que igualmente quien hace parte de nuestra comunidad y los que vayan llegando, igual, igual, igual. Así que Es empecemos. una belleza, Ana, porque ya tenemos bastantes seguidores, Así que es. eso es lindo porque entonces significa que ya vamos armando la tribu y nos vamos conociendo. Así que, sin más preámbulo, les quiero contar que el tema de hoy pareciera no tener mucho que ver con emprendimiento y empresas, pero tiene todísimo que ver. El tema de hoy se llama ego. Ante tema. Tiene tanto de largo como de ancho. Vamos a tratar hoy de cubrir lo que más logremos. Y a mí me hace muy feliz hablar de esto. Ana lo estaba esperando con anhelo, porque entenderlo nos ayuda tanto y no entenderlo es tan perjudicial. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es ego? Y yo para contestarte, Manu, y me sonrío, recuerdo a nuestra comunidad, a nuestros seguidores, que Satori es psicología, es espiritualidad, somos negocios, somos diseño desde lo que implica lo estético y demás que eso trae a la conversación. Y cuando lo digo, estoy entonces también diciendo que vamos a adentrarnos en este tema de una forma muy especial, trayendo todos esos elementos y obviamente sabemos que los vamos a dejar también con ganas de más, porque es un temazo, como acabamos de decir. Y conectando todos esos elementos en esa mezcla maravillosa, porque esto es como si fuera una receta divina con todos esos ingredientes, mi forma de contestarte la pregunta sería no con una definición, sino con un hablar del ego en la práctica. Ujú, ok. Me encanta cómo lo trae a la conversación la teoría de la U. La teoría de Ujú. la U de Otto Scharmer, y ahí entonces empezamos a traer información que los deja también con ganas de buscar más detalles. Habla de pasar de un ecosistema a un ecosistema. Y creo que mencionar eso qué significa como una forma de abrir nuestra conversación ayuda a clarificar. Entonces, ¿qué es el ecosistema? El ecosistema opera en negación, no es sensible, está ausente, la culpa prevalece, la manipulación, y de hecho eso lleva entonces en muchas ocasiones a la violencia que puede ser pasiva o activa y a la autodestrucción. Así lo denomino, porque van a ver que realmente eso pasa cuando el ego en sombra toma posesión de nuestros espacios, de nuestros sistemas, de nuestra realidad como seres humanos. Y entonces, si la invitación es pasar del ecosistema al ecosistema, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Porque si nos quedásemos en el otro lugar, incluso nos lleva al trauma. Y ahí entonces hablo desde mi ser psicóloga. Ahí es donde aparece el trauma. Y entonces, ¿por qué aparece el trauma? Voy a profundizar un poquito antes de pasarme a ecosistema porque siento que me hizo falta un pedacito. ¿Y por qué? Porque resulta que la mente está cerrada, que hay ignorancia cuando estamos ahí, que estamos en el juicio, que el corazón está cerrado en el miedo y que la voluntad entonces está en incapacidad de crear cuando nosotros somos seres que creamos, porque eso es lo que somos, somos vida y somos creación, fuimos creados y somos creación y somos instrumentos para crear. Entonces, en el ecosistema está todo esto bloqueado. Y si pasamos a un ecosistema, ahí lo que estamos es viendo, nos estamos conectando, estamos decidiendo estar en presencia plena. Eso significa paro, incluso activamos nuestro observador interno
un observador que necesita poner distancia para no reaccionar, porque además como seres humanos hay muchas cosas que aparecen con la loca de la casa, la mente que empieza a generar unas conversaciones o con las emociones desbordadas. En el ecosistema, cuando pasamos a estar en ecosistema, porque además todos estamos interconectados y esa es la noción que traigo cuando lo llamo ecosistema, ahí es posible entonces crear, como dije antes, es posible incluso cristalizar esas alternativas de creación individual y de creación colectiva y en consecuencia llevamos a la humanidad a la evolución. ¿Porque qué pasó? Porque se abrió la mente con curiosidad, porque el corazón se conecta con compasión y porque la voluntad encuentra el coraje. Y la buena noticia es que es un coraje que construimos juntos, porque la buena noticia es que no estamos solos, nunca estamos solos. Y entonces en ese estar en colaboración, te veo a ti, Manu, y eso es el gozo de Satori, y vemos a todos los que se van uniendo y gracias a eso decimos, uff, este es el momento y con coraje podemos transformar la humanidad y volver a lo que realmente somos. Y entonces, ¿cómo seguimos hilando juntas, Manu? Hablando? Ana, cuando hablas de coraje, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es en lo que yo pienso usualmente cuando voy a hablar de ego. Y es que te estoy contando de cuando yo hablo con amigas, amigos o a la gente que acompañamos, siempre que uno habla de ego, entonces lo primero que se le viene es esta parte del ego egocéntrico, para dejarlo bien claro, ¿no? Del ego hacia arriba, del ego que se cree mucho, del ego que es grandilocuente, que se cree mejor de los demás. Pero hace falta coraje, del que estabas hablando, para también darnos cuenta que sentirnos por debajo y que sentirnos menos también es ego. Y ese ego no está tan a la luz. No nos damos cuenta tanto porque es que a nosotros nos han enseñado que sentirse menos es bueno. Culturalmente, yo creo que en Latinoamérica existe pues esa creencia que esa humildad malentendida, esa humildad en oscuridad es chévere. Y no, no lo es. Esa humildad malentendida en oscuridad es ego puro y duro. Porque estar por debajo significa que yo no soy igual a nadie. Y lo hemos dicho acá ya varias veces y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Lo que venimos a aprender acá como humanidad es la unidad, es que todos somos uno, que todos somos iguales. Entonces, cuando yo me percibo o por arriba o por debajo, ya empezamos mal. Entonces, identificar, Ana, en esos momentos en los que me estoy sintiendo separado del otro, separado de la situación, como que no soy tan merecedor, no puedo, tener el coraje de vernos y de entendernos en nuestra totalidad, de nuestra grandeza. Uy, yo creo que ahí uno ya empieza con el pie derecho. Empresa, relaciones, familia, ¿no? Sí, de acuerdo, porque es que finalmente cada uno de nosotros somos una creación maravillosa. ¿M? Y esto es sin excepción, todos, 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 todos sin importar nuestra historia, sin importar nuestro conocimiento, experiencia, los estudios, nada de eso, ni la posición social, nada de esos parámetros que la sociedad y muy particularmente la sociedad occidental, aunque igual en la oriental también hay otras formas de perdernos, ¿m? Porque en la humanidad hay muchos retos en eso que tú estás llamando el llamado concreto al retorno a la unidad. Y es que es hermosísimo y me traes algo que a mí me encanta y es hablar de poder. Ese es otro tema que está asociado al ego. Y entonces cuando se habla de poder, ¿cómo vas a hablar de poder? Porque se asocia el poder a el, no sé, el autoritarismo o a que yo soy quien manda y resulta que el poder también tiene luz y tiene sombra. ¿Qué ¿Sabes importa? te paro ahí para traer el libro que me recuerdas? El de David Hawkins, El poder frente a la fuerza. Ahí está clarito lo que tú estás diciendo. Me encanta, sí. Es que, qué importante es eso. Es que, mira, a mí esa noción
y creo que nos van a recordar en muchas ocasiones. Hay muchos elementos que traemos con frecuencia como parte de nuestro mundo Satori y es recordarnos, porque nosotras también lo hacemos, que todo Sí, tiene sombra. ¿M? sí. Entonces, ahí se nos abre algo interesantísimo en la conversación. Total, Ana, y hablando de este tema de cómo nos han enseñado que estar por debajo es chévere y que ¿no? Esta sensación de humildad malentendida es chévere, yo quiero que tú nos expliques desde tu punto de vista, que es divino, cómo es este tema del triángulo dramático que yo lo amo, Ana, porque es tan disruptivo, a mí me parece que es una cosa completamente distinta a lo que nos han enseñado. Yo lo conocí por un terapeuta al que iba hace años, que me dijo estas palabras divinas que yo las tengo acá grabadas en mi corazón. Ana, de verdad las recuerdo posiblemente una vez a la semana. Me dijo, Manu, tú no eres ni víctima, ni victimario, ni salvador. Mira que se me ponen los pelos de punta. Fue tan divino y a mí me quedó sonando. Yo no lo entendí muy bien, sin embargo, me mandó ahí 2 libros de Joan Garriga que yo dije, ve, me voy a leer esto. Ahí entendí. Entonces, explícanos tú qué es el triángulo dramático. Obviamente, Manu, y por eso hice la introducción que hice y las dos de alguna manera lo estamos reafirmando. Esto da para conversaciones y conversaciones y conversaciones. Entonces también piensen que nuestros episodios en muchas ocasiones lo que hacen es abrir, yo digo que son como puerticas y ventanas y después seguiremos profundizando. Voy obviamente a hablar del tema de una manera así como vistazo para que esa curiosidad se exacerbe y sigamos hilando juntos, porque finalmente nuestra comunidad no es comunidad si no conversamos. Así que ojalá después nos escriban y seguimos conversando, porque esto amerita muchos Ot- capítulos, Sí. de acuerdo. Libro entero. Entonces, ahí trajiste tú los tres protagonistas en ese triángulo que son víctima, victimario o perseguidor y salvador del mundo. De hecho, esa palabra victimario, varios dirán, wow, eso suena muy fuerte y más aún en nuestro contexto latinoamericano, en nuestro contexto, nosotras siendo colombianas, aquí tenemos en nuestra comunidad personas que están en distintos lugares. Sin embargo, en los contextos en donde hemos tenido el dolor de tantas situaciones en donde hablar de victimario nos lleva a pues unas acepciones muy particulares. Piensen, por eso me gusta un poco más la palabra perseguidor, ¿sí? Pero sí está asociado a una persona que se ubica en este triángulo como la víctima y el otro es el que lo persigue. Sin embargo, sería el victimario. Y mi forma de traerlo es porque yo creo que cada uno como que se está imaginando qué significa eso, porque son palabras que nos traen referencias concretas a todos. Entonces, voy a conectar desde el alma de Satori con el alma de cada uno de nuestros oyentes y voy a pasar rápidamente a cuál sería la resolución de ese triángulo que se llama triángulo dramático, para que eso se vuelva algo luminoso, porque ahí hay una invitación, ¿sí? Entonces, la víctima es invitada a recuperar su propia capacidad de ser y de hacer a través del aprendizaje y a través de ponerle luz a sus habilidades e incluso incorporar habilidades nuevas, porque en ocasiones nos podemos, y lo digo en plural, porque lo cierto es que todos los seres humanos en algún momento hemos estado ahí. Hace parte de esos arquetipos que sabemos qué significa, no solamente porque racionalmente lo comprendemos, porque hemos estado ahí, sutilmente quizás, intensamente quizás, sin embargo sabemos lo que eso significa. Entonces es salir de ahí, es recuperar la confianza en nosotros mismos, sin esperar que el otro sea el que se haga cargo, porque nos gusta, a muchos nos gusta, qué rico que me consientas, qué rico que tú te haces cargo, qué rico que tú seas el que aparezcas en escena y no yo. Y resulta que cada vez que tomamos ese tipo de decisión, y lo estoy diciendo de una manera pandita, porque obviamente ser víctima también es algo que se presenta en situaciones fuertes, en situaciones en donde podemos hablar de agresión.
Y resulta que si en algún momento a mí me agreden y obviamente hay un agresor, no le vamos a quitar el peso al agresor. Ahí me voy a ir a contextos fuertes. El otro es el agresor, pero en el momento en el que yo me quedo como víctima y no me conecto con la fuerza que todos tenemos, con ese poder del que estábamos hablando, yo me convierto en un ingrediente que permite que ese otro exista. ¿Mm? Entonces, cada uno de estos personajes existen porque el otro existe. ¿Mm? Y resulta que algunos dirán, ok, estoy entendiendo eso de víctima y perseguidor o victimario, porque esos dos como que coexisten, es como los dos protagonistas en esta historia, pero y ese tercero que se llama Salvador del Mundo, pues es que es usual que en esta puesta en escena de estos dos, en esta confrontación, en donde obviamente no es ni una ni otra la posibilidad luminosa de estar y de ser en el mundo, aparece un tercer personaje que es el personaje que quiere salvar. ¿M? Y entonces resulta que ve al victimario y lo que quiere es parar al victimario y ve a la víctima y quiere que no le pase nada. Y en el momento en el que nosotros miramos al otro como alguien que necesita ser salvado, como alguien que no tiene la capacidad cuando todos tenemos la capacidad, y aquí entramos también a decir, claro, podemos estar viviendo una situación compleja, claro que sí, y hay momentos en que estamos en mayor vulnerabilidad y hay momentos en que estamos en dolor y muchos de los que nos escuchan dirán, y hay situaciones de situaciones súper fuertes, sí, y también importante recordar que si nos paramos como salvadores del mundo, no estamos aportando para cortar ese triángulo dramático, lo estamos exacerbando, porque ese otro lo que necesita es recordar esa luz maravillosa que todos tenemos. Entonces, el rol de ese que se convierte en salvador del mundo si necesita hacer la transición es ilumina la capacidad que tiene el otro. Claro, te acompaño. Y si estás en un momento difícil, ahí estoy para ti, porque estás en vulnerabilidad. Sin embargo, no, pobrecito tú, no. Es que tú tienes una fuerza que quizás no estás viendo en este momento y yo te acompaño para que la veas, pero no hago la tarea por ti. Tal cual. Ana, me hace recordar una idea preciosa de Gerardo Smelding que habla precisamente del Salvador, porque otra vez, entonces si uno se remite a la idea de yo tengo que ayudar, ¿cierto? Si algo está pasando, si algo está saliendo mal, pues yo tengo que ayudar. Una de las claves que él da para saber si uno en realidad tiene que ayudar son dos. Primero, si estás ahí, o sea, si tú lo estás viendo, ¿sí? Si estás en el contexto. Es decir, si tú ves una noticia que en Afganistán está pasando algo y tú estás en Colombia y tu realidad es muy diferente, pues no vale tanto la pena pensar en Afganistán, a no ser que, ok, no estás físicamente ahí, pero tú tienes los medios para ayudar, tienes las herramientas. Cuando digo medios, no me refiero únicamente a dinero, sino tienes las herramientas para ayudar. ¿Por qué? Porque si la vida te dio las herramientas, pues es para ayudar. Entonces te haces correspondiente a participar en ese sacar al otro de donde está y ahí no lo estarías haciendo desde el ego. Ahí lo estarías haciendo porque te corresponde esa función en la vida. Divino. Me parece que da una claridad impresionante de cuándo ayudar y cuándo no. Y de hecho tú utilizaste ahí una palabra que voy a convertirla, tú lo denominaste correspondiente y voy a utilizar otra palabra cerquita a esa que tiene que ver con corresponsabilidad, porque Ujú. resulta que eso es algo fundamental y es, yo puedo haber sido agredida y entonces me quedo con la noción de que a mí me agredieron. Sin embargo, si yo, al haber sido agredida, después me convierto también en victimario, yo en ese momento no puedo realmente levantar la mano en cuanto a que el otro es el responsable de. Los dos somos responsables. Uno. Segundo, escenario. El otro escenario es que yo no respondo agrediéndote. Sin embargo, si me quedo pasivamente en un lugar en donde no me hago responsable de buscar ayuda, de poner mi voz, de
traer a la escena otras alternativas, en ese momento me vuelvo ese corresponsable del que tú estabas hablando. ¿Mm? Sí. Obviamente es fuerte, por eso yo incluí buscar ayuda, porque hay ocasiones en donde la persona está expuesta a algo que se sale de sus posibilidades. Sin embargo, también está el buscar ayuda como alternativa para hacerme responsable de lo que me puedo hacer responsable. Y también me voy a tu ejemplo de Afganistán. Yo podría poner fácilmente el ejemplo del Líbano, que me duele inmensamente, y podríamos hablar de muchos temas del momento que son súper fuertes. Y entonces, si yo frente a todas esas situaciones las pusimos lejanas, podríamos haberlas puesto más cercanas, no importa. Lo que hago es llenarme de dolor, de rabia, de, no sé, como de esta sensación de desesperanza. Cuando hago eso, estoy perdiendo la posibilidad de ser luz para el mundo. Y eso no significa que no sintamos el dolor, porque el dolor Ujú. necesita ser recibido, ¿sabes? Hay una noción espiritual muy potente y es que necesitamos que el dolor entre a nosotros. Lo recibimos porque es importante sentirlo. Y te recibo y también suelto y suelto en confianza plena que somos luz. Y es tanta nuestra luz que hasta podemos haberlo recibido, sin embargo, no me quedo contigo. Ni me quedo contigo en rabia, ni me quedo contigo en desesperanza, como estaba diciendo antes. Claro. Y es que lo natural, Ana, es que reaccionemos. Lo natural es esa reacción primera de la que hablabas, de la rabia, desesperanza, pero ¿cómo esto puede ser tan injusto? Y acá también hago otra claridad que para mí en su momento fue clave para entender este tema del ego y es que los seres humanos estamos naturalmente creados para reaccionar. Esa reacción, sea cual sea, ojo, acá pendientes, si la reacción es una reacción positiva, lo que tenemos en nuestra cabeza como positivo o negativa, no importa. Esa reacción siempre es el ego. ¿Por qué? Porque es lo que vinimos a vivir acá. Es eso lo que tenemos que aprender, este tipo de reacción. Entonces, sin juzgar si es bueno o malo, simplemente para mí fue clave entender que esa reacción es el ego, esa reacción no soy yo. ¿Por qué? Cuando digo yo me refiero al yo superior. ¿Por qué? Porque el yo superior es estable, ese no cambia nunca, ese no tiene ni pasado, ni futuro, ni grande, ni chiquito, ni cojo por acá o cojo por acá, o esto no me gusta o esto sí me gusta, no lo tiene, simplemente es. De ahí la dificultad porque entonces estamos en el mundo, yo le digo el mundo del principito, donde me acuerdo siempre del que contaba, el señor que contaba, entonces a nosotros nos encanta estar todo el tiempo poniéndole etiquetas a todo, ¿no? Numeritos y etiquetas, taca, taca, taca. Esos todos son el ego. Entonces, es una belleza cuando nosotros podemos trascender lo que es una palabra que se escucha siempre muy cerca del ego, porque a eso vinimos. Cuando podemos trascenderlo, resulta que ahí sí es una elección propia escoger el amor y la sabiduría. Eso no es reacción, eso es elección propia y ahí está la luz. A eso vinimos. Es una belleza, ¿o no, Ana? De hecho, en Satori también nos gusta llamarlo, Manu, aquí dándoles a nuestros oyentes, nuestros seguidores, disolver el ego. También es otra forma que traemos aquí, porque no es señalar al ego. Finalmente, el ego surge porque lo que somos seres espirituales, cuando llegamos a esta realidad y tomamos esta forma corpórea y todo lo que eso significa y estar en este mundo, ¿sabes? Pues requiere de toda una serie de elementos que lo voy a decir de una manera simple, podríamos profundizar más, pero de una manera simple es tener una personalidad que es la que me permite estar aquí como seres sociales, interactuar, dados unos parámetros que nuestras sociedades ya han definido y entonces vivimos todo un proceso educativo para poder comprender.
Y tú trajiste el elemento clave y que todo eso lo transitemos teniendo el apoyo en primera instancia, siendo niños, adolescentes, de ojalá los padres, ojalá una figura significativa cuando por alguna razón esos padres no pueden estar. ¿M? Lo cierto es que necesitamos esa figura de ese adulto que nos acompaña desde el amor. Y el amor es la clave, en todo esto que estamos diciendo y el verdadero significado del amor, ¿m? Entonces, es maravilloso. Y, y mira, mano, que aquí hemos hablado de varios libros, aquí tengo uno, lo voy a mostrar incluso, que se llama Egonomics. Egonomics en su portada dice: ¿qué hace del ego nuestro mayor activo o nuestro más costoso pasivo? Aquí hablando en un lenguaje de negocios. Y resulta que al final, y esto lo introducimos porque, insistimos, aquí podríamos hablar muchas, muchas cosas, lo introducimos desde el mundo empresarial, organizacional. Al final estamos diciendo que el ego tiene luz y tiene sombra. Y también que estamos en este proceso de vida, en esta realidad, transitando todo un proceso transformacional como el que tú estabas denominando hace un rato en detalle, y estamos retornando a la unidad, recordando lo que realmente somos. Y para hacerlo, la clave es el amor y comprender lo que eso significa. Un amor que para nada es frágil, es un amor que cuida, que es compasivo y que también es fuerte y determinado. ¿M? Y eso es la clave para poder estar aquí. Y miren que entonces, y seguimos con libros y creo que los dejamos con una curiosidad, mano, pero lo cierto es que es divino el tema. Por eso tenemos también otra referencia maravillosa y es el libro Deja de ser tú, de Joe Mm, Dispenza. Que uno, ujú. así que deja de ser tú, pues creo que están entendiendo por qué él elige ese título para el libro, porque es que entramos a esta realidad, adoptamos esa máscara que puede ser la personalidad, eventualmente nos perdemos y si no tenemos ese amor del que estamos hablando, pues obviamente la posibilidad de que eso pase se exacerba y al final la invitación deja de ser tú y retorna a lo que realmente eres. Y el amor es el instrumento. Y alguien que escucha dirá, wow, pero ¿cómo me vas a decir eso si realmente no he tenido la posibilidad de experimentar el amor? Pues te decimos que el amor habita dentro de ti. Claro, porque es que ahí, Ana, yo creo que es clave y es pertinente en este momento hacer esta claridad, y es que cuando decimos amor, no nos referimos al amor romántico de pareja, nos referimos al amor universal, al que todos somos, al que mueve todo cuanto vemos. Ese es al que nos estamos refiriendo. Porque el amor, y acá Hawkins también es clave para entender esto, el amor como sentimiento, ojo que conecta con lo que acaba de decir, como sentimiento, ese amor también es ego. Ese amor de pareja y de que es bello, o sea, no, No, porque obviamente el amor universal también aparece en la relación de pareja, pero ese malentendido, exactamente, ese también exactamente, digo, es una belleza, es una belleza. Y en ese orden, Ana, entonces yo creo que acá ya estamos para entrar a ciertos ejercicios puntuales que podemos hacer nosotros para poder entender más el ego, porque efectivamente el ego no hay que luchar contra él. Eso es una cosa que cuando uno entra a estudiar espiritualidad lo escucho tanto, tanto, y entonces lo que hay que hacer es verlo. Tan de acuerdo con lo que tú dijiste, Ana, hay que verlo. Para verlo, pues uno tiene que practicar, ¿cierto? Esto no es cuestión de venir a hablar teoría y después irse, sino necesitamos practicar. Cada una les va a dar dos ejemplos de ejercicios que pueden hacer. El mío primero, queridos oyentes, requiere de valentía y requiere de mucha apertura mental y requiere de tanto amor, que asimismo, como es difícil, es muy poderoso. Y es el siguiente. Es natural que sintamos cierta aversión por ciertas personas, ¿cierto? Nos caen gordas porque nos hacen la vida imposible, porque sentimos que tampoco les caemos bien, porque lo que dicen no estamos de acuerdo. Uno, es natural, pues, que haya gente que no, con la que no va, punto, simplemente.
Pasa que todo el mundo tiene un propósito en la vida de los demás, inclusive esas personas que vemos como maluquitas y feitas y que no nos gustan tanto, tienen un propósito inclusive más importante, comillas grandes, que los demás, porque si no tuvieran propósito, pues no nos molestaban, simplemente éramos paz y luz y amor, pero entonces ahí lo que está mostrando es que tenemos algo que aprender. ¿Cómo descubrimos qué es lo que hay que aprender? Entonces mi ejercicio es yo, ojos cerrados, meditación profunda, le pido a mi yo superior que se conecte con el yo superior de esa persona. Yo les soy sincera, a veces me demoro un poquito en llegar ahí, porque lo primero que sale es la rabia, lo primero que sale es la queja de, pero ¿cómo así? ¿Pero yo cómo voy a hacer esto por esta persona? Y me está molestando mucho. Y entonces esos pensamientos se observan con amor porque están avisando que ahí hay algo que hay que mirar y se dejan pasar, se observan y se dejan pasar, se respiran. Y después entonces le pido a mi yo superior que se conecte con el yo superior de esa persona y que por favor me cuenten qué es lo que yo tengo que aprender. Y ahí el ejercicio siguiente es nada más abrirse y escuchar. Hay gente que tiene la belleza de oír realmente las palabras, otros ven, otros sienten, pero el mensaje llega. Cuando uno se abre, el mensaje llega. Entonces, ¿qué pasa, Diana? Es divino porque de esa meditación se sale sí o sí más tranquilo. Y Mm, ya les voy a decir por qué es importante ese tema de la paz y la tranquilidad. Y lo otro que pasa es que entonces, como yo ya entiendo, ¿cierto? Ya entiendo acá en la cabeza, ya entiendo acá en el corazón cuál es el propósito de esa persona, lo que pasa naturalmente es que se disuelve. Entonces, o la persona se va de mi lado, o el problema se resuelve, o a mí ya me deja de molestar y ya lo miro con mucho más amor. Magia. Yo le digo a eso magia. La magia sucede. Y entonces te decía que es importante este tema de la paz y la tranquilidad porque no siempre somos tan conscientes de saber si estamos actuando en ego o en amor profundo y en ser. Y entonces Gerardo Smelding también, que como se darán cuenta, amo sus enseñanzas, nos trae un ejercicio fantástico y es tener un termómetro mental que mide dos cosas. Un termómetro es interno y otro termómetro es externo. El interno que mide la paz. Entonces, la cosa funciona tan sencillo como esto. Si yo estoy en una paz interna, neutra, inamovible, claramente estoy en mi yo superior, en mi yo verdadero y en amor. No le dé más vueltas a eso. Si a usted esa situación, esa persona, lo que sea, le trae paz, por ahí es. Y el termómetro externo, entonces, sería cómo está mi relación con las otras personas y cómo es mi respeto hacia esas personas. Entonces ahí eso conecta con lo del triángulo dramático, porque yo no voy de salvador de nadie, mm, ¿cierto? Yo no es que diga, este está mal y entonces yo voy a salvarlo, no, yo respeto el proceso de las demás personas y en ese respeto, entonces estoy bien con todo el mundo. mm. Si esos dos termómetros funcionan, usted va por buen camino. Cuando se salgan de ahí, cuando usted empiece a agarrarse con muchas personas o a estar así como inquieto por dentro, ese es el ego. Y ahí empato con otras alternativas que yo también les traigo a la conversación, porque también dirán, uff, eso suena muy bien, sin embargo, qué difícil resulta ser en ocasiones. Pues bien, am, lo cierto es que el silencio, y yo sé que van a decir, oye, Ana, ¿y nos ibas a hablar de algo más fácil y traes el silencio? Pues sí, un reto importantísimo es el silencio. Y lo que sucede es que nuestra sociedad no le da lugar como debería al silencio y resulta que es un gran aprendizaje, porque entre otras cosas, si no sabemos qué hacer, si nos abruma lo que está sucediendo, todo lo que estaba resaltando Manu en su relato cuando nos hablaba de las alternativas que nos estabas tú hablando, Manu, pues lo mejor es el silencio. ¿M? Y habitar el silencio, aunque me cueste trabajo, porque en el silencio
está la posibilidad, obviamente un silencio que al final termina siendo ausencia de resistencia. ¿M? Un silencio que está diciendo, ok, no es fácil, me duele. Lo Mm, que hiciste es súper fuerte. Sin embargo, me entrego. Yo insisto en eso y creo que insisto porque es un ingrediente fundamental. Y sabiendo que es un proceso, yo medito en silencio, entonces llevo muchos años meditando en silencio, entonces sé lo que es adentrarnos en el silencio. Sin embargo, les traigo un ingrediente para quienes lo van a hacer por primera vez y es la posibilidad de hacerlo vía la naturaleza. mm. La experiencia de entrar en contacto con la naturaleza, irnos a un espacio donde esté presente la naturaleza. Ojalá el espacio más hermoso al que puedan ir. Sin embargo, si están en la ciudad, buscar un parque, buscar un lugar donde haya esa expresión natural más a la mano y simplemente es respirar en el lugar en silencio. Y si entonces nos sucedió algo súper complejo, démonos el tiempo para eso. Obviamente, a veces es un hacerlo estando aquí, en donde estamos, estando en medio de la conversación. Pues bueno, aquí los invitamos a que así como la voluntad está para ir a hacer ejercicio y hay quienes se meten en el asunto como una carrera que voy chuleando, como alguien que cada vez logro hacerlo de una mejor manera y qué tal si no es una carrera. ¿Qué tal si es un parar y comprender lo que eso significa? Entonces, primera invitación, el silencio. Un instrumento para lograrlo, la naturaleza. Y una segunda alternativa para ejercitarnos en todo esto que tiene que ver con disolver el ego es todo lo que tiene que ver con una práctica que es hermosísima, potentísima y es la práctica de bienvenida. ¿M? La práctica de bienvenida implica que yo también paro, le doy la bienvenida, así como les dije hace un rato, le doy la bienvenida a eso que siento que es complejo. Sin embargo, no voy a racionalizar, no voy a entrar en la conversación de qué es lo que me pasa, por qué me pasa, quién es responsable, quién no es responsable. Es paro y simplemente lo que hago es esto y aquí es confianza plena en relación a lo que les voy a decir. Muchas veces les vamos a traer alternativas que no son racionales. Soltemos la razón es maravillosa, soltémosla y confíen y prueben, porque igual no pierden nada probando. Y es visualizar como si tuvieran un escáner frente a ustedes y ese escáner va a ir bajando paulatinamente, escaneando nuestro cuerpo y lo que va a hacer ese escáner es escanear la sensación corporal. Y va bajando, entonces lo primero que sentí estoy sintiendo, no sé, la tensión aquí en mi mandíbula. Ok, simplemente lo registro, no me pongo a pensar por qué estoy sintiendo eso, lo registro y sigo bajando y lo vamos a hacer desde la parte alta de nuestro cuerpo hasta terminar bajando y llego a mi estómago, ay, y siento como una pesadez. No sé, está inflamado quizás, estoy inventando posibilidades para que me sigan con lo que estoy planteándoles como ejercicio y lo registro. Y termino de hacer la ruta completa, solo para aquí terminar el plantear el ejercicio y no quedarme mucho tiempo en ello. Pero lo cierto es que lo que van a hacer es registrar las sensaciones. Y me quedo con una de las sensaciones, pero no racionalmente, no, conéctense. Me quedo con esta, me voy a quedar con la sensación de mi mandíbula tensa. Ok, me quedo con esa sensación, lo que hago es, como le estoy dando la bienvenida, se llama práctica de bienvenida, la intensifico. Entonces, en vez de evadir el dolor, la molestia, vamos a ponerle más volumen. Entonces, me concentro en la mandíbula y su tensión y me hago cargo de volverla más fuerte. Nos quedamos ahí, nos quedamos ahí un ratito. Recuerden que en estos ejercicios al final la temporalidad no existe, entonces el rato que sea necesario es un rato y suelto. Y esa es la práctica. Y los invito a que lo hagan. Es algo así de simple. Si lo hacen, están permitiendo el que demos la bienvenida a todo eso que en muchas ocasiones es complejo. Sin embargo, si lo evado, le doy más fuerza, le doy poder.
Yo recobro mi poder en luz cuando lo tomo. Aquí estoy, me abro, lo tomo y sin embargo lo suelto y por eso no me hace daño. Me hace más daño cuando lo evado. Me hace más daño cuando, como dijo Manu, lo que hago es reaccionar. O sea, que los dejamos ahí con unos tipsitos y cerramos nuestro espacio, Manu. Una belleza estuvo este capítulo de hoy y quedé con ganas de hablar de muchas cosas de lo que hablamos hoy. Muchos temas pendientes para el futuro. Así, Los invito a que nos escriban si quieren que profundicemos en alguno de ellos. Y por hoy les mandamos un abrazo enorme virtual. así es. Un gran abrazo y abracen a su ego en su luz y su sombra. Y así se disuelve la sombra y el amor desde la voluntad de decir que esté presente toma su lugar. Un abrazo para todos.